Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy nos acompaña nuestro pastor Alvin Carrasco. Amén, amén, Arturo. Gracias, es una bendición para mí estar contigo el día de hoy. Ok, excelente, pastor. En el día de hoy nosotros estaremos hablando de un tema sumamente interesante y es la obra maestra del Nuevo Testamento. Y en unos breves instantes estaremos hablando de esa obra maestra del Nuevo Testamento, que es en el capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 del libro de Romanos. Estaremos hablando allí, pero sí antes queremos decirles que nosotros estamos ubicados en la Espaillat número 86, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Ahí estamos, ¿eh? Tenemos culto los domingos a partir de las 8 de la mañana y ya a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de acción de gracias. Recuerde, de gracias, porque no, si le quito la S es otra cosa que estoy diciendo, ¿verdad? Para entonces los jueves 7 de la noche, los jueves 7 de la noche, también tenemos nuestro culto, jueves 7 de la noche, y los sábados los jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde tienen su culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, hermanos, esas son las informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Inmediatamente nosotros iniciamos hablando de este tan, vamos a decir, excelente tema que tenemos, porque el tema que tomamos, ese título que usamos, dicho sea de paso, lo tomamos de Martín Lutero. Martín Lutero, él decía que el capítulo 8 era la obra maestra del Nuevo Testamento. Martín Lutero decía. Sí, no solo eso, al día de hoy todavía causa tanto problema de interpretación este capítulo. Está claro, claro está para aquellos que se han dedicado al estudio de ello. Ciertamente. Pero para aquellos que todavía no entienden los principios de interpretación bíblica, resulta un capítulo muy difícil de comprender, de estudiar y de analizar. Así es, así es. Mientras Martín Lutero decía que el capítulo 8 es la obra maestra del Nuevo Testamento, otro autor decía que si las Sagradas Escrituras fueran un anillo y la epístola a los romanos su piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto brillante de la joya. Son 39 versículos empaquetados de un contenido rico, o sea, prácticamente una declaración de victoria para el creyente, pastor. Sí, mira, el capítulo 8 sobre todo es el capítulo central de la epístola. Todos los estudiosos de la palabra saben que el libro de Romanos es la columna vertebral de la fe cristiana. Ahora, el capítulo 8 une dos puntos básicos. Es el punto de la teoría teológica con la práctica teológica. Entonces, todos los escritos de Romanos, no de Romanos, sino del apóstol Pablo, están visualizados hacia allá. Hay una parte que es teórica y hay una parte que es práctica. Y este capítulo 8... por eso se hace tan especial y tan central en todo lo que es la fe cristiana. Claro que sí, porque fíjese que ahí, pastor, podemos ver que la persona del Espíritu Santo es mencionada 19 veces en ese capítulo 8. 19 veces, o sea, dando a entender la obra que juega el Espíritu Santo en la vida de victoria del creyente. Y por eso el énfasis tan marcado que hay en ese capítulo. Y ese capítulo, según el comentario de Leo Morris, él habla de que podemos visualizar unas 4, vamos a decir, libertades que podemos gozar los creyentes cristianos por medio de la fe en Cristo, debido a la unión con Cristo. Y él menciona libertad de juicio, eso está en que es el que estaríamos hablando, del 1 al 4, libertad de juicio, capítulo 8, del 1 al 4, libertad de derrota, capítulo 8, del 5 al 17, libertad de desánimo, del versículo 18 al 30, y libertad de temor, del 31 al 39. Inicia con una frase de no condenación y termina en el versículo 39 con una frase de no separación. Es decir,
ya que estás unido a Cristo, así es como inicia, ya que estás unido a Cristo, nadie te puede condenar, nada te puede condenar. Así es. Pero ya que estás unido a Cristo, tampoco nada te puede separar. Así es. Esto es algo, es decir, estás pegado a Cristo. Así es. Nadie te puede condenar porque condenarte a ti sería condenar a Cristo. Cierto. Y nadie te puede separar porque separarte de Cristo es imposible. Cierto, porque no depende de mí. Exactamente. Depende de Cristo. Exacto. Mira, y esto rompe algunas libertades que nosotros en nuestra mente cavilamos sobre esto, porque pensamos a veces que podemos separarnos, que podemos apartarnos, pero no se trata de nosotros, porque el apóstol no está haciendo referencia a lo que nosotros podemos hacer, sino a lo que Cristo hace. Así es. Nada me puede apartar del amor de Cristo, pero nada me puede condenar en Cristo. Así es. Entonces son dos puntos que nosotros tenemos que entender a la luz de la Escritura. Sería como una especie de portalibro, ¿verdad? Exactamente. Y ahí estamos, ahí anclados. Exacto. O sea, es un poco difícil. Y fíjense algo para ya entrar a los capítulos que tenemos que trabajar, hablar, y es que como Martín Lutero, dicho sea de paso, porque ya nosotros tenemos ya el último programa que los lunes estaríamos hablando con relación a la reforma, porque ya estaríamos entrando ya al mes de la familia. Nosotros quisimos hablar de esta manera y traer el tema de la obra maestra del Nuevo Testamento con relación a lo que Martín Lutero decía de este capítulo 8. Y fíjese cómo él lo dice y lo explica en una analogía que él hace con relación al matrimonio, Martín Lutero. Y él dice que el capítulo, aquí esta parte del capítulo 8 dice que la unión, lo que nos une a Cristo es como la analogía del matrimonio. Exacto. Entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Que él dice que Cristo se convierte en propiedad del alma del creyente y todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Entonces comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, al tomar sobre sí mismo por el anillo nupcial de la fe todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en él, porque ningún pecado permanece ante su justicia. De modo que por la fe el alma del creyente es liberada de sus pecados y vestido con la justicia eterna de Cristo, que ahora es nuestro esposo. Eso él hace la analogía de la esposa y el esposo para explicar lo que es el capítulo 8 de una manera magistral. Tú sabes que estos versículos, sobre todo el versículo del 1 al 4, William Berkeley hace una división de esto para poder explicarlo de manera más acentuada. Y William Berkeley, estos 4 versículos le llama liberación de la naturaleza humana. Donde él explica que hemos sido liberados de esa naturaleza humana, de la carne, que aquí de hecho se le llama carne, pero es refiriéndose a la naturaleza humana, sí, que ahora esa naturaleza humana es centrada en Cristo y ahora lo que habita en el creyente es la naturaleza de Cristo. Por esa razón es que estamos pegados a Cristo, estamos juntamente con Cristo, nadie me puede condenar porque en la naturaleza humana sí se puede condenar, pero ya en Cristo no me pueden condenar porque mi naturaleza fue cambiada, fue sustituida y por eso ahora tampoco nadie me puede separar de eso. Así es. Porque ya no es mi naturaleza humana, sino que ahora la naturaleza en la que vivo es la naturaleza del Espíritu, que es la naturaleza de Cristo. Claro que sí, y nosotros vemos cómo Pastor inicia ese capítulo 8 con esa declaración, ahora, pues, o sea, por tanto, lo que quiero decir es... Exactamente, no hay ninguna, oiga lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te puedo condenar de pecado, de que eres pecador? Sí, me puedes acusar de pecado, pero condenarme no, porque mis pecados fueron llevados por Cristo. Así es. Es decir, tú no me vas a condenar por lo que ya he sido perdonado. Así es. Y ahí, pastor, es importante ese ahora. Porque ahora, ¿cuándo?
Porque si usted se va a analizar, si usted va y analiza lo que él viene diciendo, Exacto, en el capítulo 7, en los versículos 24 y 25, prácticamente hay una situación que él menciona ahí. Él viene explicando, diciendo lo que está pasando a partir del versículo 25 del capítulo 7, la inhabilidad que nosotros tenemos. O sea, cuando el hombre peca en el Edén, ¿qué fue lo que sucedió con el hombre? El hombre queda inhabilitado en el sentido de que queda su mente entenebrecida, un corazón endurecido y su voluntad esclavizada al pecado. Entonces por eso él dice, mira, es que hay veces que yo quiero hacer algo y no hago otra cosa. Y cuando hay cosas que sí quiero hacer, no hago eso, hago otra. Entonces veo en mí que en mis miembros hay, ¿verdad? La ley del pecado que me obliga en muchas ocasiones a querer hacer algo que en realidad no quiero. Y en esa ocasión, cuando Pablo habla eso, estamos hablando de un creyente consumado. Estamos hablando que Pablo ya tenía unos 25 años en la fe, más o menos, aproximadamente, que no estamos hablando de un nuevo creyente. No. Y él está diciendo lo que está sucediendo, la lucha que hay, porque ahora hay una lucha interna, hay un enemigo que lucha desde adentro contra mí, no es desde fuera. No es desde fuera ni una percepción diferente, sino que la batalla principal está siendo lidiada en mi mente, en mi corazón. Claro que sí. Entonces ahí él inicia, fíjese como los versículos 24, y 25, él dice de la manera siguiente, y hace una exclamación, miserable de mí, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjate que aquí, sobre todo estos dos versos del capítulo 7, que son los dos versos finales, resumen lo que Pablo viene trazando, sí, claro, porque ahí es donde está el estudio sistemático de todo esto. Pablo viene trazando desde antes, cuando vemos el capítulo 7, él empieza a hablar primero de la ley, pero después entonces empieza a hablar de la ley del pecado. Y entonces todo esto lo resume aquí. Oye, ahora con mi mente, ahora que estoy capacitado, que estoy entendido, quiero adorar a Dios, pero me encuentro con una realidad. Y la realidad es que esta carne se habituó al pecado, por lo tanto, ¿cómo me separo? Si fuera por mis propias fuerzas, ¿cómo separo una cosa de la otra? Pero llegado a Cristo, y ahí es donde entra el versículo 8, llegado a Cristo ya nadie puede condenarme, se me puede acusar, porque Satanás está como acusador siempre, pero no puede condenarme. Así es, porque él hizo algo interesantísimo. Y es como lo que leímos, la analogía del matrimonio que puso Martín Lutero, que es que él, por medio del anillo de compromiso que ha puesto en mí, por medio de la fe, ese matrimonio nupcial, por medio de la fe, él ha asumido. Es como pudiéramos decir que Cristo sería como el agujero negro de Dios, que absorbe todos mis pecados, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, y me viste con su justicia. Y eso me deja a mí en una condición ante el acusador que no me puede acusar. Bueno, yo lo he repetido muchas veces, esa fue la transacción que hubo en la cruz. Así es. Cristo toma mis pecados y entonces me da de su justicia. Es un intercambio. Un intercambio. Por eso, delante de Dios hoy puedo estar. ¿Por qué? Porque me he visto con la justicia de Cristo. No con lo que yo soy ni con lo que yo puedo llevar, sino con lo que Cristo hizo. Así es. Por eso es que nadie puede condenarme. Porque ya con la justicia de Cristo, ¿quién va a condenar a Cristo? Así es. No, el mundo puede condenarlo, el diablo puede condenarlo y hasta los que están a nuestro alrededor pueden acusarlo, mas no condenarlo porque Cristo es limpio y sin pecado. Y esa justicia es la que nos ha vestido a nosotros. Exactamente, y por eso es que él dice, ahora después de qué, porque ese adverbio, ¿verdad? Uno entendemos bien qué significa ahora, en este momento, a partir de qué. Bueno, sabemos que él se está refiriendo a un evento que aconteció con el Hijo. ¿Y qué fue lo que aconteció con el Hijo? Que cuando él va y se crucifica, entonces, por eso él dice, ahora... Qué bueno que dice, va y se crucifica. ¿Cierto? No que alguien lo crucificó, sino que él puso su vida. Claro que sí. Entonces, ahora que él paga el pecado, ¿verdad? En la cruz del Calvario, yo no tengo condenación. Ahora
ahora que Él me ha vestido con su justicia. Ahora, o sea, que ahora yo tengo la posibilidad de estar delante de Dios sin culpa y por eso me garantiza tener acceso a Dios Padre. Exactamente. O sea que, y seguimos leyendo, pastor, dice que Cristo, entonces el versículo, ¿verdad? El versículo 8, estamos, ahora pues ninguna condenación, no que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí... Mira, y ahí se amarra automáticamente con lo que leímos, acabamos de leer del capítulo 7. Los que no andan conforme a la carne. Recuerda que en el capítulo 7 que la carne... Con la carne sirve a la ley del pecado. Sí. Es lo que dice el capítulo 7, verso 25. Así es. Pero ahora nosotros no andamos conforme a la carne que sirve a la ley del pecado, sino que andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu está centrado en lo que somos, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Por lo tanto, por eso es que el capítulo 7, versículo 25 dice, así que yo mismo con la mente... Porque ahí es donde el Espíritu trabaja en nosotros. Así es. No lo escuchamos de manera audible, lo escuchamos en nuestro espíritu, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es. Entonces, con la mente, ¿qué hago? Sirvo a Dios. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Ya no milita, ya no camina en la carne, sino que ahora camina en el Espíritu que está sentado en la mente y en el corazón. Ciertamente, porque lo que me traza pauta debe de ser lo que es el Espíritu, o sea, la Biblia. Eso es lo que conforme a esa Biblia que yo debo caminar, quiero caminar, me gusta caminar, no conforme a la carne que quiere caminar según, ¿verdad?, lo que dictamina lo que estamos viendo alrededor. Exactamente. Ahí es la diferencia. Entonces, cuando en esas condiciones, entonces yo tengo esa posibilidad, el versículo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese es el Espíritu Santo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque le está llamando a lo que es el poder que ejerce el pecado en nosotros, la ley del pecado. Por ejemplo, la ley es algo que se impone. Aún tú no quieras hacerlo, tú lo haces. Hay cosas que tú no quieres hacer. De ejemplo, hay una ley, la ley es tributaria. Tú le preguntas a una persona si quiere cumplir la ley. ¿Quiere pagar impuestos? Te dice que no, pero lo paga, sí. Entonces, ¿por qué? Porque se le impone. Entonces, el pecado se impone en el accionar del individuo. Y a eso es que la muerte toma base, toma poder. Por eso el apóstol le llama la ley del pecado y de la muerte. Claro. Porque la muerte toma poder, toma base en eso, porque la única manera que, y así está estipulado en la palabra, porque la muerte tiene poder sobre el pecador. Cierto. Por eso es que el pecador muere. Todo el que comete pecado muere. Porque la paga del pecado, dice Romano, es la muerte. Exacto. Entonces la muerte se apodera, se abraza de esto de la ley del pecado para ella hacer su trabajo. Claro que sí, claro que sí. Y ahí sigue diciendo el versículo 3, que queremos agotar los 4 versículos, porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Wow! ¡Qué declaración! O sea, fíjese cómo, porque lo que era imposible para la ley era imposible que yo, ser justificado delante de Dios. Hacerme santo no era posible. No era posible. Tampoco la ley era justa, pero tampoco yo podía vivirla de manera justa completamente. No, es que no podías guardarla toda. Exactamente, o sea que ningún hombre pudo haber guardado la ley. No, para nada, el único Jesús. Exacto. Y por eso él tiene los méritos. Bueno, ahí es donde está, ahí es donde entra el versículo 3. Yo era débil, no podía guardar la ley. Exacto. No podía ser justificado, no podía recibir la justicia de Dios por medio de la ley. Entonces Dios envió a alguien que sí pudo. Exacto. Y por medio de ese que sí pudo, entonces el pecado fue condenado. Así es. Y ojo, la ley no era el que tenía el problema. Porque no. Porque dice que la ley era justa, santa y buena. Claro. Como dice Pablo en el versículo 12 del 7 de Romanos 7.
Pero el problema está en nosotros, la debilidad de Exactamente. nosotros, y que la misma ley a veces inclusive incitaba a nosotros a pecar, A pecar. no por el problema de la ley, sino el problema de nosotros, Exactamente. de rebelarnos contra la ley Es como de cuando Dios. tú le dices a un niño, no le ponga la mano a esa cuchara, ¿Cómo? él va y le pone la mano a eso. que tú Eso le es impediste. la razón por la que ese niño hace eso. Exacto. Por la rebeldía que hay en el ser humano. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza, fíjense, semejanza de carne de pecado. Como hombre. Como hombre. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, ahora Cristo condena, que castiga el pecado en la. ¿Y cómo lo castiga? Bueno, él crucificándose en la cruz del Calvario. Fíjate que hay un punto aquí en este versículo que Dios envía a su Hijo en semejanza, como hombre, en semejanza. Pero a causa del pecado también el Hijo fue enviado. Cierto. Porque la única manera de quitarle el pecado a la humanidad era Dios descendiendo y enseñándonos cómo vivir la vida en el Espíritu. Porque a eso es lo que se está refiriendo Pablo. Cristo vino para enseñarnos a vivir la vida del Espíritu para que el pecado sea condenado en la carne y nosotros podamos vivir no en esa carne, sino en el Espíritu. Ciertamente. Y esa vida ejemplar que él vivió es la que se me imputa a mí cuando por medio de la fe yo abrazo. Qué buena palabra esa de imputación. Así De hecho, hay una doctrina que es la doctrina de la imputación, donde la justicia se te imputa y se te quita el pecado. Así es, esa es la. Y entonces el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque que si andas conforme a la carne, entonces la muerte se apodera de ti. Cierto. Pero como andas conforme al Espíritu, la muerte no te puede condenar. No, Porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 1. ¿Quién te puede condenar? Ya nadie te puede condenar, ni siquiera la muerte. Por eso la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Ciertamente, por el asunto bien claro. O sea que la persona, ejemplo, usted, el amigo que no conoce al Señor, está bajo la ley. Exacto. ¿Cuál ley? La ley, los 10 mandamientos. Usted está bajo esa ley. ¿Por qué? Porque para usted no tiene que abrazar lo que es la fe de Cristo, o sea, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mientras tanto, todo este mundo será juzgado por la ley de Dios. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Exacto. Entonces, en el momento que yo vio lo de, si yo no guardo, vamos a decirle a un amigo, mire, para usted poder llegar al Padre, usted tiene que guardar los 10 mandamientos desde la cuna hasta la tumba. Y le aseguro que hace rato usted lo ha violado. Entonces, en ese sentido, usted está bajo esa ley. Ahora, nosotros no estamos bajo la ley, no para que como juez, porque ya Dios no me ve como un juez, sino como hijo. Como hijo, exactamente. Entonces ya yo esa ley la veo como un espejo para creer. Porque esa es la bendición del hijo. Exacto. La bendición que el hijo nos trae es que ya no estamos medidos por el tema de la ley, sino por el tema del hijo. Es cierto. Entonces, todo el que quiere ser medido por el Hijo tiene que aceptar al Hijo. Exactamente. Entonces, ahora mismo, la persona, usted que no conoce al Señor, amigo, tiene la oportunidad de venir, de abrazar esos méritos que Cristo logró a través de su vida, muerte y su resurrección por medio de la fe, que es por gracia por medio de la fe. El único sistema religioso que existe que la palabra clave es hecho es el cristianismo. Así mismo. Todos los sistemas religiosos, según el hombre, porque este sistema religioso según Dios, exacto, son haz esto, haz aquello, en este hecho está. Exacto, hecho está y sé. Tú debes ser esto. Así es. Tú eres hijo de Dios. Así es. Y hoy esa es la declaración que Dios hace. Claro que sí. Qué tremendos versículos. Ciertamente. Y para poner esto en balance, posiblemente hay personas que digan, o sea, que tú no, lo que pasa es que hay una nueva naturaleza, pastor. Exacto. Que ahora yo deseo agradar a Dios. Y ahora los 10 mandamientos yo lo veo como un espejo, o la palabra del Señor la veo como un espejo para yo querer cada día más parecerme a Cristo. Exacto. Cada día. Esa mente de Cristo quiero que esté en mí.
Eso es la gran diferencia, esa Eso es. inclinación que ahora Gloria a yo Dios. tengo de querer cada día más parecerme a Cristo, pero eso lo logro cuando yo, por medio de la fe, vengo a los pies del Señor. Así es. Entonces, último mensaje, pastor, para los amigos. No, a los amigos es que la palabra de Dios está ahí, acéptela, porque al aceptar la palabra de Dios y creer en Cristo, recibe salvación. Claro que sí, ya no tenemos más tiempo, de verdad que sí, para nosotros ha sido un placer durante todo este mes estar hablando de lo que es este gran evento de la Reforma Protestante y quisimos cerrar con este tema y este capítulo 8, la obra maestra del Nuevo Testamento, que está en 39 versículos empaquetado en un alto contenido victorioso para la vida del creyente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, y nuestro pastor. Dios le bendiga a todos.